En el vídeo de hoy vengo a hablarte de 5 libros que tienen algo que a mí me encanta, que es protagonistas que no pueden más, al borde de una crisis vital, al borde de un ataque de nervios, gente que igual no lo logra, el que lo que toque. Son 5 libros, como os digo, 4 de ellos los he leído en el mes de junio, por lo cual todavía no os he hablado de ellos, así que si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La By de Sí y como te contaba, hoy vengo a hablarte de 5 libros con personajes que están fatal. Son variados los libros, hay algunos que tienen humor, ironía, otros más de crítica social, otros con un punto de thriller, vais a ver, los hay para todos los gustos. Tengo que decir que estos 5 libros me han gustado mucho, más o menos algunos de ellos ya os contaré, pero en general los recomiendo mucho. Y voy a empezar por el único que no tengo aquí porque lo he leído de la biblioteca, que es Oposición de Sara Mesa, que es la última novela publicada de esta autora española. Ha salido este mismo año, en 2025, si no me equivoco, o si no, pues finales de 2024. Bueno, Sara Mesa, yo he leído no toda su obra, pero casi, me debe faltar una o dos obras de las del principio, y esta me ha gustado mucho, mucho, mucho. Es verdad que tiene, no sé si habéis leído ya algo de Sara Mesa, que ya es como muy incisiva, ¿no? Logra ir como a la raíz de los problemas, crea situaciones un poco incómodas, ambientes asfixiantes, y son obras muchas veces las que tiene un poco oscuras, como un amor, incluso algunos toques de la familia o Cara de Pan, por ejemplo, es muy turbio. En este caso, esta novela no tiene esa oscuridad, ¿no? De hecho, es una novela mucho más divertida, ¿no? Con una gran ironía, con una gran sátira. Se llama Oposición, podéis imaginar hacia dónde va la cosa. Pero no esta aparente luminosidad, porque tú estás leyendo el libro y te estás riendo, o yo desde luego, no quita que no sea muy incisiva y muy crítica, ¿vale? En ella vamos a tener una narradora, va a estar narrada en primera persona por una chica que se llama Sara, que ha conseguido una plaza de interina en unas oficinas de la administración pública. No ha opositado todavía, digamos. Entonces este va a ser como su primer contacto con el sistema y llega pues como cualquier persona, ¿no? Normalmente llega a uno de sus primeros trabajos o lo que sea, pues un poco pues, emocionada, ilusionada, nerviosa incluso, con ganas de trabajar, a ver qué se va a hacer. Y también un poco más cuando vas a la administración pública, no lo sé, yo no he opositado ni trabajo por ahí, pero no sé, como que imagino que tienes como cierto cargo de responsabilidad, aunque sea mental, ¿no? De que tu trabajo es importante y demás. Bueno, pues ¿qué pasa? Que no. Ella llega allí, ¿no? Y se da cuenta que este es, bueno, ya el edificio donde trabaja en un sitio gigante que parece como laberíntico, para mí mi cabeza era un poco como Severance incluso, pero a la española, ¿no? Como cutre. No sé si habéis visto la serie de Severance, si no, es eso, es una serie que también habla un poco de temas de trabajo y demás, que es una cosa que a mí me gusta mucho, bajo el trabajo siempre, si se pudiera. Bueno, entonces, ella llega allí. Y de hecho, durante días y días y días no sabe qué hacer porque la pone en un despacho, aleja de todo el mundo, nadie le explica cuáles son sus trabajos, qué tiene que hacer y, bueno, pues un poco como ella se enfrenta a esta situación, ¿no? Casi al principio como una observadora, ¿no? Se dedica pues, a entender el ambiente, lo que hace la gente, las rutinas, trata de entender los sonidos, las horas que son y tal. Y, bueno, poco a poco pues va a ir entrando en rutina, va a ir conociendo a diferentes compañeros de trabajo, sus superiores y sobre todo va a ir entendiendo el sistema y cómo funciona o más bien cómo no funciona aquello. Es curioso, ¿no? Porque cada vez que ella intenta como trabajar o hacer algo bueno se lo echan en cara porque casi es peor. O sea, no trabajar mal, pero trabajar demasiado también bastante mal. Yo no he trabajado en la administración pública española, como os digo, pero he tenido trabajos bastante similares o relacionados con administraciones públicas y demás, y hay cosas que yo, mira, de verdad, o sea, me moría de la risa. ¿Creo que hace falta haber trabajado aquí en este tipo de sistemas o de la administración pública para disfrutar mucho el libro? No lo creo, pero puede ser que si has estado ahí o si estás ahí veas cosas que te sean comunes. Es verdad que van a estar todos los, voy a decir, estereotipos que tenemos del funcionariado, que digo estereotipos, pero bueno, tal vez en real, ¿no? Esta idea de separar el desayuno, de si puedes trabajar no lo hagas, de el sinsentido de muchísimas cosas, de el hacer algo para acercar al público, a nosotros o a los ciudadanos, a los servicios que están ofreciendo, pero en realidad el puente es totalmente inservible, por lo cual al final nada funciona. Bueno, a mí
esos libros donde se analiza mucho cómo por qué no funcionan las cosas desde dentro, los lugares donde normalmente no tenemos acceso, me encantan. Y este libro lo hace genial, con muchos toques de humor. Los diferentes personajes, las diferentes personas que trabajan con Sara son geniales. Y si bien, o sea, no son geniales como personas, sí como personajes, ¿no? Me gusta mucho porque tenemos una visión muy limitada que es la de Sara, que es alguien que llega nueva a este sitio y además no tiene ni idea. Pero también la propia Sara, a pesar de que solo la conocemos, ¿no?, como dentro de lo que es este trabajo, o sea, fuera no sabemos nada de lo que pasa, como en Severance, aún así es un personaje muy bien construido, ¿no? Tú notas como que ella respira realmente. Eso es una persona real, ¿no? Sabes sus miedos, cosas de su infancia, algunos detalles de su familia, cosas de su personalidad, las vas notando por cómo se comporta, por lo que hace. Por ejemplo, no pronuncia bien la R y eso va a tener X relevancia dentro de la trama y sobre todo en su construcción de sí misma y en su percepción de sí misma y cómo los demás la ven. Y bueno, va a haber unas cositas interesantes, algunas cosas como que muevan un poco la trama, que se lleva a conocer a una funcionaria que trabaja aquí, van a tener una amistad y un poco lo que se desarrolla por ahí. Me encanta cómo se nos cuenta una amistad solo desde el punto de vista de una persona y cómo ella interpreta las cosas y tú como lector eres capaz de ver quizás un poquito más allá. También, bueno, va una parte interesante que es una vez estando allí, pues parece que lo lógico, lo normal sería, oye, pues oposita, ¿no? Ya para ganar tu plaza, para estar aquí y cómo ella va a tener un poco este conflicto, ¿no? Porque ella no está del todo cómoda allí, como os podéis imaginar, pero al mismo tiempo, bueno, aquello que le llegue la nómina todos los meses, esa tranquilidad y tal, pues evidentemente es algo que le anima a opositar. Y allá va a ir. Y esto os cuento, creo que es uno de esos libros geniales con un punto de vista muy crítico, pero contado con ironía, con humor. Si habéis leído algo anterior de Sara Mesa y no os gustó esa parte más asfixiante e incómoda, creo que en este libro no está tanto, o no está en general, porque la incomodidad viene desde otro lado, más como ciudadano incluso. Entonces, a mí me ha gustado mucho, tiene ese punto ligero, pero que al mismo tiempo es una novela bastante profunda, que hace ruido en la cabeza, que te hace pensar y tal vez, depende de tu vida, pues verte identificado. Evidentemente, leer Oposición me recordó mucho a una de mis novelas contemporáneas favoritas, que es El descontento, de Beatriz Serrano, editado por Temas de Hoy yo creo ya hace un par de años, que es un libro que a mí me gustó mucho. También va a ser un poco abajo del trabajo, pero en este caso nos va a hablar de una empresa privada. En este caso tenemos como protagonista a Marisa, que ella tiene 30 y algo, vive en Madrid y trabaja en una agencia de publicidad. Y no puede más con la vida, ¿no? O sea, no puede más con la vida. Este libro a mí sí me hizo sentir, porque mi vida se parecía mucho a la de esta persona en el momento que yo lo leí, además, que era ese momento que ya os conté alguna vez justo antes de cambiar de trabajo y demás. Yo sentí que este libro estaba escrito para mí, que estaba hablando de mi vida y yo sé que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Y también conozco a gente que no le ha gustado nada o que se ha quedado un poco fría. En general, y esto hablo siempre en general, no os lo toméis súper particular para vosotros si es vuestro caso, mucha gente que no le ha gustado no ha trabajado nunca en un ambiente de oficinas, en un ambiente parecido a esto. ¿Tienes que haber leído este libro, o sea, trabajado ahí para que te guste este libro? Creo que no. Pero creo que es un plus. O sea, creo que si has estado ahí es muchísimo más fácil porque es que ves el ambiente. Si habla de alguien y tú ya estás viendo a tu compañero o tu compañera en la cabeza o peor, te estás viendo a ti. Este libro es jodido porque tiene un punto espejo, ¿vale? Según tu vida. Y te estás riendo al principio, en plan, jaja, ¿sabes? ¿Cómo sabes lo ridículas que somos, las cosas que hacemos, tal, no sé qué? Y luego te das cuenta, en plan, igual no es jaja, ¿sabes? O sea, igual me quiero ir a llorar al baño un momentito. Porque no está bien, ¿no? Ciertas cosas que hasta dónde he llegado a estar, como está Marisa en una situación bastante desesperada. O sea, lleva el trabajo todos los días, pero en realidad, o sea, esta persona la podrían haber despedido perfectamente porque hace tiempo que ya, no, o sea, como está absolutamente disociada, está desconectada de todo, está ahí en el trabajo, está viendo YouTube, sobrevive a base de orfidales, todas las reuniones como que no tendría que estar, de eso que ya estás ya tan quemado de todo, que ya contestas de cualquier manera, bueno, no sé, y luego que es fuerte, ¿no? Porque te enseña cosas que yo creo que todos hemos leído mucho más de esta reunión, podría haber sido un email, que por supuesto, ¿no? Pero cómo es de
fastidioso, ¿no? Y jodido el sistema de las empresas y cómo trabaja y la productividad y todo, hay un momento en el libro en el que la protagonista está en una reunión no sé qué y una, pues no me acuerdo si es compañera, si es alguien del proyecto, lo que sea, de lo que estén llevando, les dice que está embarazada y todo es como muy falso, en plan, ¡ay, qué bien, enhorabuena, no sé qué! Y lo que están pensando por dentro es en plan, mierda, esta se va a coger la baja y nos va a tocar hacerlo a nosotros, ¿no? Porque tú ya sabes que la empresa, que el sistema en el que estés no te va a proteger y va a haber alguien que va a cumplir ese trabajo, va a haber una baja, no, tú sabes que ese trabajo se va a repartir y todo al final va a ser más trabajo para ti, lo cual hace que estés absolutamente deshumanizado y ya no te alegres por la buena noticia de tu compañera, por lo contenta que está ella, ¿no? Bueno, es una tontería así. El caso es que este libro se lleva todo como súper al extremo y entonces hay una serie de locura que va ascendiendo hasta el final. Este es un libro muy divertido. Para mí me pareció un libro súper inteligente, ya no solo porque me viera reflejada, sino por cómo muestra cómo el sistema está roto y cómo el sistema, a pesar de sus grietas, aguanta. Lo que no aguantan son las personas. Hay algunas historias secundarias bastante fuertes aquí. Y luego no todo está dentro del trabajo, también vamos a conocer la vida de Marisa un poquito pues, fuera de la oficina, con quien se relaciona, y lo que va a hacer que todo se desarrolle un poco más y acabe estallando es que le va a tocar organizar el team building de la empresa. O sea, si hay algo más terrorífico que eso, que alguien me avise. Y bueno, pues un poco lo que va a pasar por ahí. Muy guay, de verdad. El descontento es un libro que a mí me gustó muchísimo y no dejo de recomendarlo. Y un libro también de temas de hoy que acaba de salir, acaba de salir estos meses y que he leído en junio, es este, Casas limpias, de María Agúndez, ¿vale? Que este además me lo había recomendado mucho en el podcast de Loras Lectoras. Bueno, este es el libro que me ha gustado un poco menos de los que voy a hablar hoy. Está muy bien y es divertido y mola la premisa y la crítica que quiere hacer y lo que quiere mostrar, pero me he quedado un poco entre medias porque he sentido no sé, que me hubiera faltado algo más. En este caso tenemos una narradora protagonista que se llama Sol, que ella tiene una serie de conflictos con que venga alguien a limpiar a su casa, y más que cuando se queda embarazada, justo coincide con que Diana, que es la trabajadora que viene a su casa, tiene un problema en el brazo, tiene como una lesión, entonces va a empezar a limpiar con su hija. Entonces van a limpiar las dos y Sol va a tener mucho conflicto, que tengan dos personas en casa, que va a pensar la gente, más sobre todo ya sabes eso, ¿no? El que se va a pensar y demás. Además Sol se queda embarazada, entonces, bueno, pues como que su vida entra un poco en crisis porque además la despiden. Bueno, personaje, como os decía antes, está fatal, y todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, he leído algunas críticas bastante negativas últimamente en Instagram, sobre todo he escuchado sobre este libro, que está escrito desde el privilegio y de que es racista y de que es clasista. O sea, 100% la protagonista lo es. La protagonista es bastante odiable, en mi opinión. O sea, entiendo hacia dónde van esas críticas, desde luego, y lo entiendo y lo veo cuando me lo dicen, pero yo digamos que lo he leído más desde el punto de vista de que está escrito para que tú también odies a la protagonista, incluso que tú te veas hasta qué punto tú eres la protagonista o has replicado algunos de estos comportamientos en tu vida y quizás le des una vuelta desde ahí. Yo me lo tomaba así porque sí, efectivamente ella tiene esos comportamientos absolutamente paternalistas, no sé, es como lo peor, la verdad. Sol, y más por un lado, para mí me parece que está bien construido, ¿no? En el sentido de que Sol te la pinta como una persona muy normal, no alguien de una clase muy alta, sino pues una persona como podría ser yo, ¿no? Que tiene su trabajo normal, pero por motivos que sea, quiere que limpie su casa. En el concreto, el motivo por el que ella y su pareja tienen contratada a alguien en casa para que les ayude a limpiar es porque ella es una maniática de la limpieza, y si tiene que limpiar ella, se amargan, entonces se le dice al novio, entonces se pasan el día discutiendo. Entonces, como para librarse de eso, pues al final contratan a alguien. Y para mí se ahonda bastante en eso, sobre todo en cómo es la relación de ellos mentalmente con el tener una empleada del hogar y demás. Bueno, es verdad que para mí el libro, la primera mitad es mejor que la segunda, pero aún así, o sea, lo leí con gusto y lo leí bien. Me creó mucho conflicto, como digo, todas las posiciones relacionadas con hacia dónde va la protagonista. Pero me parece que es un libro súper molesto e incómodo cuando te das cuenta que esta es la realidad y que este es el pensamiento bastante normal, y que algunas cosas que tú le estás juzgando
quizás también te las tienes que mirar dentro, ¿no? Yo lo he pensado para mí. Creo que en ese sentido el libro sí que te hace pensar bastante. ¿Qué pasa? Que también es verdad que algunas críticas que he leído va de que el papel de las limpiadoras, que quizás fuera realmente importante, esos personajes que los desarrollara, que los construyera un poco más, apenas se tratan. ¿Qué pasa? Que claro, que está narrada la historia desde el punto de vista de Sol. Y ella no se interesa tanto por ellas, ¿no? Esta idea sí que le ronda, no, es que son como de la familia, ya llevan aquí toda la vida. Señora, no. Usted no las conoce de nada, no se ha molestado en nada. En cuanto a poco algo pasa, les vas a echar la culpa a ellas, ¿no? Entonces, creo que es un libro que si bien a mí le ha faltado algo, no sabría tampoco deciros el qué para que me haya encantado, me ha tenido leyéndolo a gusto, me reí en la primera parte bastante, de hecho me recordaba a estas narradoras que están un poco fatal de la vida y que al final no te tienes que olvidar que este es un libro escrito desde el punto de vista de ellas y te consigue meter tanto la autora en su cabeza que a veces te confundes, que esto no te lo están contando como una verdad, esto es una señora hablándote de su opinión y, ojo, pensemos, si nos está molestando tanto como nos lo cuenta como una verdad universal, igual es porque nuestra gente alrededor, todo el mundo en el sistema en el que vivimos está pensando esto de forma normalizada, no todo el mundo, ¿sabéis? Entonces, bueno, ha habido partes que a mí me interesa más, ¿no? Ella, la parte de cómo se enfrenta a la maternidad está muy guay, la relación de pareja, cómo se va desgastando, la relación de ella con su madre también es bastante tensa y distinta y así, me ha gustado mucho cómo intenta encajar en diferentes grupos de personas. Tenía mucho este libro, pero me ha faltado un poco más. Aún así, si busquéis una lectura más o menos ligera para este verano, pero que también os haga reflexionar y darle un par de vueltas, también es uno de esos libros que te hace ver que muchos de estos personajes tú les conoces, de verdad, muchísimo. Y bien, y creo que, al menos desde donde yo lo he leído, la crítica funciona, podía haber sido más fuerte y podía haber tenido un poco más de impacto por otras cosas, pero creo que está hecha desde el punto de vista de que la narradora es absolutamente insoportable, no es consciente de su privilegio, es muy paternalista, tiene muchísimo racismo integrado, sinceramente, sin darse cuenta de ello, que lo que es aún peor, digamos. Entonces, bien, para algunas cosas, es verdad que tampoco trae demasiadas cosas nuevas, un poco así, en plan, lo he leído con gusto, tampoco me ha flipado como los otros. Y lo que tengo que decir es que cuando estaba leyendo este libro me acordé muchísimo de este, de Mi marido, de Maud Ventura. Ay, de este sí os he hablado, que he dicho antes que solo había no hablado de uno. Bueno, Mi marido, de Maud Ventura, editado por Nórdica, ha salido también en español al menos este año y para mí había un momento que tenían mucho que ver la narradora, ¿no? Cuando tú estás viendo que una mujer te está hablando en primera persona de su cotidianidad, de su vida en casa, de su vida en este caso como novia, como mujer embarazada, como trabajadora, o sea, como todo yo, en un ambiente que cada vez se le hace más enclaustrante y como esa gente que tiene una visión súper cerrada de la vida, pero que creen que eso lo es todo, ¿no? Y que su verdad es la verdad universal, pues este libro sí que me recordó mucho a este. Este libro sí que se me hizo mucho más divertido porque creo que tiene este punto, en este caso ya va tirando más hacia el thriller psicológico, en el sentido de que aquí tenemos a una mujer, madre de familia, esposa, felizmente casada, con 2 niños, una casa estupenda, todo parece como muy bien. De cara para afuera podríamos parecer que es el matrimonio perfecto. ¿Qué pasa? Que lo vemos de puertas adentro. Y no solo de puertas adentro de la casa, sino de puertas adentro de la cabeza de ella, ¿no? Entonces, esto está narrado, este libro, como un súper flujo de conciencia de una persona que es absolutamente agotadora. Yo no puedo diagnosticarla, pero estoy seguro que alguien podría. No sé, para mí rozaba como la psicopatía, pero sin tener yo ni idea, ¿no? Como lo que me imagino que es un psicópata. No sé. Bueno, total, que ella está totalmente obsesionada con su marido. Ella se define a sí misma en base a su marido, en relación con lo que ella es con su marido, cómo han llegado ahí, está ahí, cómo es su matrimonio, bla, 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 mi marido. O sea, el libro se llama Mi marido y dice mi marido 787 veces a lo largo del libro. Ella, como que el matrimonio ya no es una cosa, una relación igualitaria y de amor, no es casi como un súper trabajo, como una obligación. Lo que es el acompañamiento, el día a día con tu pareja, tal, se convierte como en una vigilancia 24/7, cada cosa, cada detalle, cada tono de voz que su marido utiliza, cómo baja las persianas, qué música pone, ella lo está sobreanalizando, está buscando un montón de significados ocultos detrás de cualquier cosa, por eso digo que es muy agotadora. Y nada, y ella quiere que, bueno, que su matrimonio sea perfecto, que todo no se desgaste, que se quieran siempre más que antes y demás. Y al mismo tiempo, ella pues hace cosas que, pues no sé, no encajan, ¿no? Es como
todo contradicciones. Por ejemplo, tiene aventuras, ¿no? Y Hades tiene aventuras porque ella cree que si su marido a lo mejor la está engañando, entonces yo le voy a engañar por dos. O sea, como, wow, como una ida de olla súper grande. Y este libro está narrado a lo largo de una semana, ¿no? Cada día de la semana pues pasan diferentes cosas y también todo solo va escalando en tensión, en locura, que tú dices, pero ¿esto cómo va a acabar? Porque no puede acabar bien. Luego, algo increíble de este libro es que tiene unos momentos absurdos, o sea, que flipas, ¿no? Ellos van a cenar a casa de unos amigos donde ella, por supuesto, tiene toda la envidia, todo lo que ella no es, todo lo que tal, constantemente comparándose, y no sé por qué deciden como compararse con frutas y su marido dice que ella se parece a una clementina. O sea, lo que ella hace con la conversación de que el marido dijo que se parecía a una clementina, no os lo podéis imaginar. O sea, yo a veces me río sola todavía pensando en el momento Clementina. Es una ida de olla genial, me pareció un libro súper entretenido. Si os gustan así los libros piscineros, que te entretengan, que te lo hagan pasar bien, pero también como con mensaje y con historia, creo que esta es una muy buena recomendación para este verano y para en general, la verdad. No sé, me gustó mucho desde el principio, conecté muchísimo con la voz, o sea, no con la protagonista, sino con la voz de la historia, con cómo se nos está contando. Me pareció una historia perfecta, el final me encantó, me parecía que le da un último girito a todo lo que ha pasado aquí. Creo que es genial porque hay muchas cosas aquí que están súper normalizadas en nuestro día a día, y ya no te digo en la casa del vecino, sino probablemente también en la tuya. Lo que pasa es que aquí se lleva tan al extremo para hablarnos a veces de lo absurdos que somos, de lo ridículas que son las cosas que hacemos y demás, al mismo tiempo que no nos deja de estar hablando de cosas tan importantes como pues las relaciones con uno mismo, ¿no? Cómo es perderse a uno mismo porque ahora formas parte de otra cosa que puede ser una pareja, que puede ser un matrimonio. Esta señora al final lo que le pasa es que está absolutamente ahogada, ¿no? Como que se ha disuelto, ¿no? En este matrimonio y se ha perdido a sí misma, y aquí parece desde luego que lo ha hecho ella sola, ¿no? Por este camino, pero siempre hay cosas más profundas detrás de todo lo que nos va contando. Me parece un libro increíble, una gran crisis vital, sin que además la protagonista se dé cuenta de ello en este caso. Y el último libro del que quiero hablaros, también muy guay, es este, Los ojos son la mejor parte, de Mónica Kim. Este ya va más hacia el thriller y hacia un poco el horror corporal incluso, pero es verdad que la protagonista narradora también está fatal. Este es un libro que yo no sé si era por lo que, como se nos ha vendido, que esperaba como una cosa muy brutal, y me quedé un poco como en un punto medio cuando lo leí, pero reposando el libro y comentándolo en el club de lectura le pasa con mucha chicha, y finalmente la experiencia que me llevó a este libro es muy buena y puedo decir que me ha gustado mucho. En este caso va a estar ambientada en Los Ángeles y nuestra protagonista va a ser la hermana mayor de una familia. Sus padres son coreanos que emigraron a Estados Unidos hace décadas y demás, y ella y su hermana ya han nacido allí en Estados Unidos. En el momento en el que empieza la novela, justo el padre acaba de abandonarlas, ella está en la universidad y la hermana es adolescente, y la madre se queda completamente rota. La madre no concibe su vida fuera, sin el marido, que van a pasar de ella, bueno, como que no está para adelante, y digamos que la protagonista se tiene que echar a la espalda como un montón de responsabilidad. De repente se convierte como en la única cabeza un poco responsable de lo que está pasando en esa casa y demás. Entonces, bueno, pasa un poco de tiempo tal y todo desarrollo empieza como a moverse en la historia cuando la madre se echa un novio, ¿no? Empieza una nueva relación, y en este caso más con un señor estadounidense de ojos azules con los que la protagonista se va a empezar a obsesionar, y bueno, va a haber momentos de gente queriéndose o comiéndose ojos. Esto empieza desde el principio porque la madre busca propiciar la suerte, ¿no? Comiéndose los ojos del pescado, porque bueno, la tradición dice que coreana, que si te los comes, ¿no? Pues eso va a traer a la suerte. Y esto va a ir degenerando en una historia que gira más hacia el thriller, porque nuestra protagonista, como os digo, se va a obsesionar con los ojos. ¿Qué pasa? Que es una novela que lo podemos leer como thriller y ya está, pero también tiene mucho mensaje detrás, ¿no? Que simbolizan exactamente, ¿no? Estos ojos azules, porque ella al principio no se quiere comer los ojos del pescado que dice la madre, y luego al final sí. ¿Qué pasa? Ella al final está muy disociada de su cultura o de la cultura de su madre, ¿no? Porque ella ya ha nacido en Estados Unidos y se siente un poco de esto de no sabes exactamente de dónde te sientes, pero se siente un puente en esta familia. Ella siempre está
haciendo el esfuerzo por el que todo el mundo, ¿no?, se sienta bien, y demás. Va a hablar mucho de racismo, va a hablar mucho del rol de la mujer en la sociedad actual, va a hablar mucho del exotismo, esto de los hombres en este caso sobre todo obsesionados con un gran fetiche por las mujeres asiáticas. Es una cosa asquerosa, como además se cuenta en el libro, una gran ridiculización de situaciones bastante heavies. Ella va a la universidad, como os digo, y allí va a conocer a Joffrey, que es un chico así como muy aliade, que quiere estar con ella, quiere explicar ciertas cosas, quiere hacer amistad, pero al mismo tiempo él no quiere que ella se relacione con otras personas. Ella va en la universidad a poder ampliar un poco sus horizontes, a hacer amigas y, bueno, pues por ahí vamos a encontrar no sé, como un contrapunto a esa asfixia que notamos en su casa, ¿no? Y todo lo que está pasando allí en esa casa tan pequeña donde todo se escucha, donde no hay intimidad, donde parece que hay ojos que te miran por todas partes y te persiguen. Va a haber, y esto va a ser clave, los sueños tienen mucha importancia en este libro y además eso, la protagonista va a tener una suerte de descenso a los infiernos, a la locura, pues cada vez va a tener como los sueños toman más protagonismo en su vida, no sabes qué está pasando de verdad y qué está pasando solo en su cabeza y, como digo, se va a empezar a obsesionar con los ojos y todo va a ir a peor cuando va a empezar a morir gente a su alrededor. Y hasta aquí puedo decir, muy guay, con escenas realmente asquerosas, tiene mucho más mensaje del que parece, lo recomiendo un montón para club de lectura, por cierto, y realmente esta protagonista está fatal también. Y nada, estos son los 5 libros de los que os quería hablar. Espero que os haya llamado alguno la atención. Si lo leéis, por favor, contádmelo en comentarios y lo comentamos por ahí. Si tienes algún libro de esos de crisis existencial de gente que está fatal y me lo quieres recomendar, por favor, déjalo en comentarios porque es algo que a mí me encanta. Por ejemplo, yo descubrí que me encontraban este tipo de libros cuando leí Mi año de descanso y relajación de Ottessa Moshfegh, que es un libro que me flipa, que tengo que volver a releer prontamente porque algunas cosas se me empiezan a difuminar. Y cuando lo relea, pues os hablaré de él. Yo sé que no le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta. Así que, bueno, hablemos en comentario de este tipo de libros. Y nada, te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!